Buenos días, estudiantes de la materia Arquitectura del Computador de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Estamos por aquí con la clase en vivo número 1. Les habla la ingeniero Liliana Mincero, su tutora que los va a acompañar durante este trimestre 2026-2. El día de hoy, 7 de mayo de 2026, a las 11:35 a.m. les voy a dar las instrucciones de lo que es el manejo del aula virtual, el plan de evaluación, las actividades sumativas que vamos a desarrollar durante el trimestre con los lineamientos que debemos cumplir. Esta actividad es en vivo, pero será grabada también para compartirla en el aula virtual. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Tenemos la materia Arquitectura del Computador. Tenemos el foro de anuncios donde ustedes deben revisar cada uno de estos elementos. La bienvenida. La bienvenida, que además de que se las doy dando ahorita, también se las doy en el aula virtual y de eso hay algunas recomendaciones. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Deben revisar constantemente el foro de anuncios, porque es el medio en donde yo les voy a dar instrucciones sobre el desarrollo del trimestre. Deben también revisar cada una de las unidades curriculares de conocimiento, ver todas las metodologías de aprendizaje y los contenidos de cada unidad que están en el aula virtual de la materia. Deben añadir una foto de perfil para establecer un vínculo visual docente, tutor, estudiante. También tenga en cuenta que debe tener a la mano el plan de evaluación porque allí es donde se indican las actividades que se van a desarrollar, las actividades sumativas, y también se le indica la fecha de apertura y de cierre de cada una de estas tareas. Debe conocer todo lo que es el entorno virtual de aprendizaje, diseñado especialmente para que ustedes adquieran conocimiento. Además, deben revisar, utilizar el foro de dudas en caso de alguna interrogante, inquietud que quieran plantear o utilizar la mensajería directa del aula virtual. Eviten el plagio en todo momento en el trabajo, en sus trabajos. Recuerden que según el reglamento artículo 87, se establece que tienen una calificación de 0,1 a quien cometa plagio en la entrega de sus tareas. También está el descargar el manual de la UBA, pregrado de la UBA, porque allí están las instrucciones de cómo desarrollar un trabajo, las normas generales y los lineamientos que establece la Universidad Bicentenaria. Por lo tanto, ustedes deben tenerlo a la mano. Además, tenemos por aquí lo que es las instrucciones de la prueba remedial con cada uno de los ítems que deben cumplir para optar a la prueba remedial, que estoy segura que ustedes no la van a necesitar, no deberían necesitarla. Muy bien, esto sería entonces en la parte de la bienvenida. Siguiendo con el mismo foro de anuncios, ustedes van a tener por aquí listado de participantes. Descárguenlo y revisen si están en ese listado, según la sede donde ustedes estudian de la UBA. También tenemos en el foro de anuncio el cronograma de clases en vivo, que también lo pueden descargar y en ese cronograma ustedes tienen la fecha y hora de cada actividad, cada clase en vivo. La primera clase en vivo es el jueves 7 de mayo, el día de hoy, a las 11:30 a.m., 7 de mayo. La segunda clase en vivo es el jueves 4 de junio a las 11:30 a.m. La tercera clase es el jueves 18 de junio a las 11:30 y la última clase es el jueves 2 de julio a las 11:30, lo que quiere decir, tienen un cronograma de clases en vivo donde ustedes pueden aprovechar, conectarse, preguntar sus dudas, aclarar algunas situaciones y además
esa clase en vivo es muy importante porque se le da material que hace referencia o se necesita para las clases, para las actividades sumativas que ustedes tienen que desarrollar. Por lo tanto, les recomiendo ingresen a estas clases en vivo. Y también tenemos por allí el plan de evaluación, que es el que voy a explicar a continuación. En este plan de evaluación, Arquitectura del Computador, periodo académico 2026-2, tenemos 4 actividades sumativas. La primera actividad sumativa lleva por unidad de competencia, desarrolla conversiones entre sistemas de numeración de base n y operaciones matemáticas fundamentales de números binarios para la elaboración de conversiones entre los sistemas de numeración. En esta actividad número 1, la evidencia de aprendizaje son unos ejercicios prácticos. El instrumento de evaluación es la rúbrica y tiene una ponderación de 25%. Usted debe entregar esta tarea entre el 25 de mayo y el 29 de mayo como fecha tope, y la hora cierre tope es 23:59 p.m. hora Venezuela. Ahora tenemos también una segunda actividad sumativa que también es una tarea virtual, que es la resolución de ejercicios cuya unidad de competencia analiza el método de simplificación algebraica para el diseño de circuitos lógicos. También una rúbrica con una ponderación de 25% entre el 8 de junio y el 12 de junio como día tope, hora tope 23:59 p.m. Y la última actividad, perdón, la tercera actividad es también ejercicios prácticos virtuales, una actividad virtual, y llevan como unidad de competencia analizar los diferentes dispositivos en la construcción de circuitos integrados para la elaboración de bloques constructivos digitales. Este debe ser entregado entre el 22 de junio y 26 de junio, fecha tope, hora Venezuela 23:59 p.m. Y la última actividad es una tarea virtual que es un estudio de casos, cuya unidad de competencia es analizar los diferentes dispositivos en la construcción de circuitos integrados para la elaboración de bloques constructivos digitales. Valor de la actividad 25%, es decir, una de las actividades tiene un valor de 25%. Esta última actividad se debe entregar entre el 6 de julio y el 10 de julio. Hora tope 23:59 p.m. Ahora tenemos entonces también la solicitud de prueba remedial entre el 6 de julio y el 17 de julio. La aplicación es en la semana 12 y la recepción de las notas entre el 27 de julio y el 31 de julio. Aquí tendríamos entonces las 4 actividades sumativas explicadas en el plan de evaluación. Este plan de evaluación deben tenerlo ustedes a la mano para que estén conscientes de las fechas de las actividades y las fechas de cada una. Aquí también en el plan de evaluación se les indica la fecha y hora de las clases en vivo. La clase 1 el día de hoy, 7 de mayo, 11:30. La clase 2 el 4 de junio, 11:30. La clase 3 el 18 de junio, 11:30. Y la clase número 4, 2 de julio, 11:30. Tenemos entonces el cumplimiento del plan de evaluación con sus 4 clases en vivo. Eso sería entonces el plan de evaluación que está en el foro de anuncios. También tenemos el foro de dudas, por donde usted puede preguntar sus inquietudes, añadir un nuevo tema, coloca aquí la pregunta y aquí explica lo que necesita conocer. O lo hace por aquí por mensajería directa. Y tenemos en la sección de programas, donde usted puede ubicarse en la materia,
trimestre 5, las unidades de crédito, total de horas por semana y el contenido de cada una de las unidades. De esta manera usted sabe qué debe ver en cada unidad y qué conocimientos debe tener o va a desarrollar en cada unidad. Esto también es muy importante que ustedes lo conozcan. Eso está en la sección de programas. Luego viene la parte de conectarse en las clases en vivo, donde aparece cada uno de los enlaces, la fecha de hora para realizar la conexión. Por supuesto, ahorita estamos en esta, que es la clase en vivo número 1. Luego viene también una consulta del plan de evaluación. Aquí es importante que se desarrolle esta consulta, que ya creo que estaba abierta hasta el día de ayer, de aprobación del plan de evaluación. Luego viene la descripción y contenido de cada unidad. En cada unidad, en este caso la sumativa 1, está en la unidad 1, que es el ejercicio práctico de 25%. ¿Cuál es esa actividad? Bueno, le damos clic y vamos a ver qué es lo que me están solicitando. Aquí están solicitando el desarrollo de unos ejercicios prácticos. ¿Con qué propósito? Que el estudiante desarrolle las conversiones entre los sistemas de numeración de base n y las operaciones matemáticas fundamentales en los números binarios o en los sistemas de numeración. Se les pide entonces conversión entre sistemas de numeración y se les pide que usted investigue 3 ejemplos de cada uno de estos que están aquí mencionados. 3 ejemplos de conversión de sistema decimal a binario, ejemplos de conversión de sistema decimal a octal, 3 ejemplos de conversión de sistema decimal a hexadecimal, 3 ejemplos de octal a binario, 3 ejemplos de conversión de binario a decimal. Es decir, 3 por 5, 15 ejercicios. ¿Cómo lo va a entregar? Bueno, lo va a entregar en unas hojas donde va a colocar nombre, apellido y cédula, va a realizar su portada. Es una tarea individual, debe colocar al final de los ejercicios la bibliografía que utilizó y entregar su tarea a tiempo. Aquí yo les coloco un video hecho por mí de cómo se pueden realizar la conversión de los diferentes sistemas de numeración. Y luego les coloco aquí el criterio de evaluación que ustedes deben saber que debe cumplir para alcanzar la puntuación. Determinar los diferentes sistemas de numeración y sus conversiones. Muestra todos los procesos para realizar las conversiones. Explicarlo, todo ese proceso. Representa los ejercicios desarrollados y sus resultados y todo lo que son los elementos de redacción, gramática, ortografía, lenguaje técnico. Y la responsabilidad de entrega de los ejercicios en el momento indicado. Bueno, aquí está la fecha que ya se las he dicho y la parte para subir la tarea. Entonces, esa es la primera. Por supuesto, para esa primera actividad, usted tiene un contenido que debe leer, que está en el aula virtual. Entonces, aquí no están los sistemas de numeración, se explica cada uno, se explica lo que es el sistema decimal con los dígitos del 0 al 9, el sistema binario 0 y 1, el sistema octal de 0 a 7, el sistema hexadecimal de 0 a 9 y con las letras A, B, C, D, E, F, que cada una tiene un valor. A vale 10, B vale 11, C vale 12, D 13, E 14 y F 15. También tenemos aquí la posición de los elementos de los sistemas de numeración. Habla del sistema decimal con sus posiciones de cada una. Explica el sistema octal. Aquí explica la conversión de un sistema decimal a sistema octal.
dividiendo lo que es el número decimal entre 8. En este caso 8 porque es el sistema octal. Se va haciendo la división y después se toman los restos. Y también lo explica para el sistema hexadecimal. En el caso del sistema hexadecimal, da o representa una tabla con todos los elementos de cómo trabajar con esa tabla. Fíjense que aquí explica lo que les expliqué en la lámina anterior, de cuánto tiene el valor de cada una de las letras de las posiciones del sistema hexadecimal. Luego hay una sección que habla de las conversiones y aquí fíjense que aparece cada una de las conversiones que se les pide en el ejercicio de la actividad sumativa 1. Aquí hay conversión de decimal a binario, cómo se hace el procedimiento, dividiendo el número decimal, ¿ok? Entre 2 y luego tomando los residuos. Luego explica la conversión de decimal a octal, también se les explica la división del número decimal entre 8, tomando en cuenta los residuos de la división. Fíjense que aparece conversión de binario a decimal, conversión de hexadecimal a decimal, y da un ejemplo de cada uno, de cómo es el procedimiento. Entonces, esto que está aquí es un apoyo para que ustedes desarrollen sus actividades. Esta es la parte que dice sección de conversiones. Y bueno, al final la referencia de cierre. Y ustedes pueden observar que hay un enlace en las referencias y cuando lo abren está un material que explica todo lo que es el sistema de numeración. O sea que amplía el conocimiento. Habla lo que es el sistema de numeración decimal, lo que es el sistema de numeración binario, el sistema de numeración octal, hexadecimal, cómo se representan las cantidades, ¿ve? Y en esta sección habla de lo que son las conversiones, el procedimiento. Es decir, que con este material, más lo que está en el aula virtual, más lo que les estoy explicando, y el video que yo les dejé en la actividad sumativa, ustedes van a entender cada uno de esos procedimientos de conversión. Fíjense que quita conversión de hexadecimal a decimal. Ya aquí hablas de circuitos lógicos, que eso es para la siguiente unidad. Pero hasta aquí la página 12 es el contenido que ustedes pueden apoyarse para el desarrollo de sus tareas. Eso está aquí, en la referencia de la unidad 1. Ahora fíjense, en la unidad 2 está la unidad sumativa número 2. Ya aquí hablamos de las compuertas lógicas. Hablamos de las compuertas AND, OR, NAND, NOR, SOR y NOP. Y en esta tarea se les pide que ustedes respondan a los siguientes aspectos: qué es una compuerta lógica y dónde se aplican, realizar la tabla de la verdad de cada compuerta lógica, pero se les pide para 3 entradas, 3 variables. Realiza una representación gráfica de cada compuerta, la de realizar para 3 entradas, porque existen para 2 entradas, hasta para 4. Pero realmente aquí se le está pidiendo es que lo realice para 3 entradas, que realice la función lógica de cada compuerta y que realice un ejemplo de cómo aplicar la compuerta A y uno de cómo aplicar la compuerta OR. Se le dice que sea ordenado en su tarea, que coloque su identificación de datos personales, ¿ok? Se les coloca un video explicativo hecho por mí como tutora y aquí están todo lo que son los criterios de evaluación.
que deben tomar en cuenta. Describir los elementos presentes en el problema, describir la solución pertinente, muestra gráficamente la tabla de la verdad, representa funciones lógicas de cada compuerta, muestra los resultados de la solución del problema, utiliza el manual de la UVA para lo que es redacción, gramática, ortografía y responsabilidad en la entrega. Luego tienen la actividad número 3, que esta consiste en lo que es mapas de Carnot. ¿Qué se les da aquí? Aquí se les da tres funciones, una, dos y tres. Y se les pide que de cada una de ellas haga la tabla de la verdad, el cuadro de mapa de Carnot, la función simplificada y el diagrama simplificado. Se les pide cómo lo va a entregar en formato en Word, explicado paso por paso, todo. Los criterios de evaluación que se les está pidiendo, que describa todos los elementos presentes en el problema, que explique la solución pertinente del problema, que muestre los gráficos, los cuadros de la técnica de mapa de Carnot, que represente las leyes lógicas de la técnica del mapa, que muestre los resultados de la solución del problema y que tenga buena ortografía, redacción, lenguaje técnico y la responsabilidad y puntualidad de la entrega. Fecha para la entrega, hora de cierre, hora Venezuela. Esa es la actividad 3. Y ustedes en la unidad 3, bueno, antes de la unidad 3, la unidad 2, tienen un material que explica el contenido para el desarrollo de esa tarea. Porque aquí les habla de lo que es el álgebra de Boole, la definición, los fundamentos de lo que es el álgebra de Boole, postulados importantes y cómo utilizar el álgebra de Boole para la simplificación de los circuitos. Y fíjense que aquí hay una sección que dice mapas de Carnot. Aquí explica qué consiste el mapa de Carnot y da un ejemplo que incluso colocamos una tablita, la tabla de la verdad con la representación de cada función. Y este es el cuadro del mapa de Carnot. Y por supuesto aquí explica lo que se le está solicitando en la tarea número 2 con respecto al mapa de Carnot. También tienen aquí un ejemplo de circuitos lógicos, algunos tipos de circuitos y las referencias. Vamos a ver, tenemos por aquí incluso unos enlaces, vamos a ver. Teoremas y postulados de álgebra Boole. Es- Aquí se amplía lo que es el contenido de la unidad, ¿ve? Fíjense que aquí están las funciones lógicas, incluso la simplificación de funciones lógicas. Es decir, que ustedes aquí tienen material para complementar lo que se les está pidiendo. Vamos a ver esta del álgebra de Boole. Esto es la unidad 2. Y en la unidad 3 va la tarea número 4. Esta actividad sumativa número 4 tiene que ver con la construcción de circuitos integrados y lo que se le pide es que haga un ejercicio práctico explicando cómo son la construcción de los circuitos integrados. Los conceptos básicos, un ejemplo de cómo hacer un circuito integrado y la parte de los diagramas, los componentes de un circuito integrado. Los criterios de evaluación están aquí de esta unidad.
la calidad de la información, la organización de la información, el análisis, los elementos académicos para entregar la tarea y la responsabilidad de entrega y la fecha en que deben entregar. Esa es la actividad número 4. Y aquí en la unidad 4 tienen un material que tiene que ver con esa tarea. Fíjense que habla de los circuitos integrados, que es el tema de la tarea 4. Entonces habla de los chips, que es un circuito integrado, quién lo creó. Le dan unos ejemplos de cómo son los circuitos integrados y para qué se utilizan. También habla de alguna clasificación de los contadores de circuitos secuenciales, en qué consisten los circuitos secuenciales. Los codificadores y decodificadores explica lo que es un circuito combinacional, que es un codificador. Les da un ejemplo, después habla de los decodificadores y le da ejemplo de los decodificadores. Habla también de los multiplexores y los demultiplexores. Entonces, este material ustedes lo complementan con sus investigaciones. Ustedes tienen que leer este material y pueden complementar con otro material de internet, libros físicos, libros digitales, que les ayuden a hacer un trabajo de calidad en sus actividades sumativas. Y pueden aprovechar también las referencias, como les dije, con los enlaces que puedan tener en las referencias. Porque incluso les dice libros del área de arquitectura del computador que hasta lo pueden conseguir en internet en forma digital. Y entonces, ese material ustedes lo pueden utilizar para sus actividades. Acuérdense que ustedes son responsables del desarrollo de su conocimiento. Por eso es que es una educación para adultos, porque cada uno de ustedes, a pesar de que tenga responsabilidades de trabajo e incluso otras responsabilidades, ustedes son los que están, este, son responsables de su aprendizaje. Nosotros somos facilitadores del conocimiento. Ok, entonces eso es el contenido que ustedes van a utilizar en el aula virtual. Por supuesto, ustedes deben estar pendientes de sus calificaciones, ¿sí? Porque ustedes son responsables de que sus tareas estén calificadas, ¿verdad? Yo se las califico, pero ustedes pendientes de que sus tareas sean calificadas y que la nota también sea pasada a la zona del estudiante y que sea la misma que sacaron en el aula virtual, la que se les refleje en la zona del estudiante. Tienen también la parte de actividades que ustedes saben, porque esta plataforma ustedes deben manejarla, ¿verdad? Fíjense que si le dan aquí donde dice tareas, aparecen las tareas 1, 2, 3 y 4. Y la fecha de entrega. Entonces, eh, esto ustedes tienen que estar pendientes de cada uno de estos elementos. Bueno, como siempre les digo, en caso de duda, estoy a sus órdenes, pregunten por mensajería directa. Como tutora reviso el aula virtual constantemente. También tienen por aquí los recursos, si quieren directamente entrar a los recursos, ¿ok? Bueno, vamos a dejar de compartir la pantalla. Bueno, entonces esta actividad se- que se grabó la voy a compartir por el foro de anuncios.